Hola querido amigo, es un placer para mí estar acá para presentar esta serie de estudios de la Biblia. En esta ocasión, hablando en el contexto de textos difíciles, quiero traer un texto muy conocido que se encuentra en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Es un texto que hoy muchas personas utilizan para decir que ya los 10 mandamientos de la ley de Dios están abolidos, que fueron clavados en la cruz y que hoy no tienen ningún valor, ninguna importancia. Mas lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, ¿será realmente eso? ¿Cuál es esa acta de mandamiento o de decretos, ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria? La palabra de Dios está hablando claramente de mandamientos de hombres, de ordenanza humana. No está hablando de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y eso lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. En el libro de Marcos, en el capítulo 7, versículo 7, Jesús, hablando con los escribas y los fariseos, Él dice lo siguiente: en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Realmente, cuando el apóstol Pablo habla en Colosenses capítulo 2, él está hablando de esos mandamientos de hombres que había en el pasado, que eran contrarios a lo que Dios manda, que simplemente eran tradiciones, que eran costumbres. Por ejemplo, en este contexto de Marcos capítulo 7, hablando de lavarse las manos, era una tradición común que tenían los judíos en aquel entonces. Y ellos aquí están acusando a Jesús y a los discípulos de que ellos están comiendo el pan, están alimentándose sin antes lavar las manos. Déjame decirte que en esta ocasión, cuando los discípulos arrancaron espigas, ellos estaban en el bosque, estaban en el campo, pasaron por aquel sembradío y ellos arrancaron espigas, ellos tomaron algunas frutas cuando andaban por aquellos caminos, donde no tenían agua cerca para lavarse las manos antes de comer. Aquí los fariseos, los escribas, los sacerdotes, ellos están colocando las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Ellos están dando el mismo valor a estas cosas como si fueran leyes dadas por Dios, establecidas por Dios, cosa que no era así. Por eso Jesús más adelante Él explica que lo que entra no contamina, sino lo que sale, hablando en el contexto de lavarse las manos. También continúa diciendo acá la palabra de Dios en el versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios para guardar las tradiciones de los hombres. Cosa que hoy ocurre en muchas personas, en muchas iglesias, en religiones mismas. Quieren poner la tradición por encima de las enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy en día hay predicadores, hay pastores que aseguran
Por ejemplo, si tú no aplaudes, tú no tienes el Espíritu Santo. Si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Tú no estás con Dios, no estás adorando bien. Otros dicen, si tú no tienes una corbata, tú no puedes predicar. Mandamientos de hombre, enseñanzas de hombre. A estas cosas es la que Pablo dice que fueron clavadas, fueron dejadas atrás. Una serie de mandamientos, de ordenanzas que tenían los judíos en aquel entonces. Habían inventado mandamientos para ellos manejar, para ellos programar, para ellos controlar los otros mandamientos. Por ejemplo, para el día de reposo sacaron otras leyes. No se podía caminar cierta cantidad, ciertos pasos, ciertos kilómetros, porque se estaba violando el mandamiento. Cosas que no están en la Biblia, cosas que no son enseñanzas de la palabra de Dios. Mismo hoy en día, personas enseñan cosas que no están en la palabra de Dios y quieren darle el mismo valor como si fueran mandamientos de Dios. Rechazan los verdaderos mandamientos de Dios para ellos imponer su propio mandamiento. Hermano querido, amigo querido, yo quiero decirte que debes abrir tu Biblia. No debes confiar en lo que personas digan, en lo que tu pastor diga, en lo que un anciano de la iglesia diga, una persona que tiene mucho tiempo en la iglesia. Tú debes únicamente confiar en la palabra de Dios escrita. La enseñanza que Dios reveló a través de sus siervos los profetas y hoy nos dejó para que nosotros sigamos esas instrucciones. Muchas personas hoy en día están en peligro de perder la salvación. Están en peligro de perder la vida eterna al lado de Jesús en la patria celestial, por causa de aferrarse a mandamientos de hombre, por causa de creer en lo que un predicador, en lo que un evangelista, un pastor dijo y no creer lo que dice la palabra. Mismo así, leyendo, estudiando, conociendo la verdad, se aferran al engaño y a la mentira. Querido amigo, ahora es el tiempo de seguir la verdad. Ahora es el tiempo de andar en los caminos del Señor. Quizás tú hayas orado, tú hayas pedido a Dios sabiduría para entender su palabra, hayas pedido a Dios que te ayude a comprender el camino. Yo quiero pedirte que no te detenga nada, que sigas orando, que sigas creyendo, que sigas confiando en la palabra de Cristo Jesús, que te aferres a ese mandamiento verdadero, que te aferres a la poderosa sangre de Cristo Jesús, la cual puede limpiar tu vida de todo pecado, de toda maldad. Acepta a Cristo Jesús en tu corazón y no te dejes llevar por lo que las personas llevadas por doctrinas erróneas digan y hablen y te quieran someter a creer lo que la palabra de Dios nos está enseñando. No dejes que nada te ate, porque Cristo Jesús quiere liberar tu vida. Cristo Jesús quiere llevarte a la verdad. Acéptalo, deja que Él obre en ti y ese cambio se producirá para bien, para salvación de tu alma. Dios te bendiga. Hasta la próxima.